Mi querido Goyo Cárdenas y sus cochinadas, mano. A mí me gustó ese capítulo, estuvo genial. ¿Y sabes qué estuvo más genial de todo? Que no nos centramos 100% en los terribles, en los terribles Y todo lo que acontecimientos hizo que le hicieron infame, ¿no? Porque, mira, hay muchos otros contenidos que se concentran 100% en los acontecimientos directamente, ¿no? Pero yo creo que otra manera de ver el caso de Goyo Cárdenas me llama mucho la atención y es un buen experimento que queremos hacer, el, el manejar ese tipo de temas, pero hablando no tanto del crimen y del modus operandi y de la manera en la que lo ejecutó, sino hablando de toda la cochinada que está alrededor de estos casos, lo que los lleva a hacer eso, o una vez que lo hacen, lo que sucede alrededor para que nadie se dé cuenta, o los errores y el poder político que hubo alrededor. Todos los encubrimientos, ¿no? Y todo el desmadre que suele suceder, ya sea por la política, por la policía o por cuestiones ajenas, ¿no? Todo sí, lo que pasa alrededor. Y me gustó mucho lo de Goyo Cárdenas. Y sobre todo, ¿qué pedo con el reportero ese, cabrón? Estaba en 20 y en 20 notas, güey, ¿no? Sí. Y son varias las que el Güero Telles llegó a publicar en su momento. Ajá. No, se supone, hay un periodista, ahorita no recuerdo el nombre, pero es de Tabasco. Uh-huh. ¿No? Es un periodista tabasqueño, de lo mejor que ha dado Tabasco. Uh-huh. De lo que es este reportero, no recuerdo el nombre, y Carlos Pellicer. Nada más. Oye, me cago. Y él, en una ocasión, en 1938, 38-39, él entrevistó a Fito en Alemania poco antes de la invasión a Polonia. A Adolf. Ajá. ¿Tú dijiste Fito? Pues sí, Fito, Adolfito. Ya, ok. No, ya sabes cómo se pone en YouTube, ¿no? Sí. Entonces él lo entrevista en Varsovia antes del inicio de la invasión. Ajá. Entonces este periodista tiene entrevistas con Mussolini, con Fito, con diversos personajes. Entonces, a partir de lo que cuenta este reportero, el Güero Telles, que se descubre que son todas mentiras, a este reportero también empiezan a catalogarlo como mentiroso. Ok, la infame fama de Güero Telles por inventar tanta chingadera que se metió adentro de la cultura mexicana, salpicó a este otro periodista que sí estaba haciendo una chamba de verdad. Sí. Porque lo del Güero Telles salpicó tanto a la cultura que hoy por hoy, yo tenía entendido que, ¿cómo se llama? Que Goyo Cárdenas, aparte de que era un genio superdotado, era un científico loco, güey, ¿no? Y como lo vimos en el capítulo, sí era una persona sobresaliente en los estudios, pero no tanto un genio, y definitivamente no tenía un laboratorio de loco en su casa. No era, es que, fíjate, a lo mejor ahí no, en el capítulo no lo explicamos bien, pero por ejemplo este Goyo no era un genio, ¿no? Digamos que era una persona privilegiada con la inteligencia que tiene una persona que tiene estudios universitarios. Sí, claro, o sea, es lo que te digo, era sobresaliente en sus estudios, por así decirlo, pero ser sobresaliente no te cataloga específicamente como un genio, ¿no? Sí, era muy inteligente. O sea, yo tengo la fortuna de tener amigos que egresados de la UNAM y todo ese pedo y son los completos idiotas, ¿no? Te digo, ser sobresaliente no te hace genio, pero bueno. Ajá. El Güero Telles también hace este pedo de ¿cómo se llama? La actriz del cine mudo. De Lupe Vélez. De Lupe Vélez. Todo mundo, cuando te dice de Lupe Vélez, te habla de la increíble ironía, ¿no? Una actriz afamada, caída en desgracia, pero vanidosa, que muere en el excusado y que tanto permeó en la cultura las mentiras del güero que incluso Lupe en el Vélez de los Simpsons sale el chiste. ¿Sí? En el capítulo donde sale Javier, ahí cuentan el chiste de cuando van caminando por la calle. Javier les empieza a enseñar diferentes lugares de la ciudad y les enseña un lugar y dice, ahí es donde Lupe Vélez compró el retrete en el que se ahogó. Ya, o sea, ve, está cabrón, ¿no, güey? Las pinches mentiras, pero bueno, está cabrón y me gustó mucho el enfoque que le dimos, nuevo enfoque que le dimos a estos terribles acontecimientos, sin narrarlos, ¿no? Sí, Otra de las cosas que por ahí surgió, cuando cierran Lecumberri a varias personas, sí las trasladan al reclusorio norte. Ajá. Pero Goyo Cárdenas ya estaba libre. Sí. Porque por ahí nos pusieron, ¿no? Pero sí. O sea, sí está libre. Porque, por ejemplo, lo que te mencionan es que Goyo estuvo 34 años en la cárcel. Ajá.
y de 1942 al 76 son precisamente 34 años. Sí. Ok, güey, es que, vamos, o sea, pues... sí hubieron muchos presos que fueron trasladados de Lecumberri al reclusorio norte y a otros reclusorios. Ok. Pero el caso de Goyo simplemente fue para... Sí, fue parte de todo este gran montaje y es obvio que en muchos sitios oficiales va a venir pues la versión oficial, ¿no? Fíjate, ahí mismo yo ahí sí sería cuestión de revisar un poquito más, pero por ejemplo en los reclusorios el uniforme es color beige, ¿no? Y en Lecumberri era azul, y cuando Goyo sale trae un uniforme azul. Sí, sale y como prueba de eso, pues en Juan Gabriel cuando estuvo en la cárcel en Lecumberri traía su trajecito azul. Sí, en muchas películas que hablan de Lecumberri traen trajes azules, excepto en la de Pepe el Toro que los traen rayados, ¿no? Él está en Lecumberri, ¿no? La de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos. Sí. En donde cae al bote con el tuerto. Sí, el Lecumberri, ya después lo mandan a las Islas Marías. Exactamente. Pero bueno, ya hablamos demasiado del Goyo Cárdenas, solo quería recordar un poco ese capítulo que estuvo genial. No se lo pierdan, el enfoque está increíble porque sí hablamos de los sucesos, pero nos fuimos al contexto histórico y todo lo que está alrededor, que también es una cochinada. Ya para despedir esta pequeña sección de introducción, los lives se están poniendo cada vez mejor, cada vez me gustan más, cada vez las anécdotas son más turbias. Y esta semana fue el capítulo de historias turbias de tu barrio o de tu pueblo, ¿no? Tu pueblo. Y la banda se dejó ir como hilo de media. E incluso, fíjate, está cabrón, una chica que nos sigue, Gaby Cortés, saludos. Y Daineru, me parece, nos hablaron de que conocían la historia de que por su barrio, Jazz Caballero me parece que la que subió. De que por su barrio habían un asesino de una familia caudalada y todo el pedo, y ya después nos pusieron la nota periodística y era no me acuerdo el nombre, pero el Chacal de Tampico, algo así. El Chacal de Tampico, únanse al grupo de Facebook ¿Quién perdió el podcast? Ahí está toda la información que nos compartieron en los lives. Ajá. Y como los comentamos en cada live, pueden compartir ahí en el grupo todo lo que ustedes quieran, obviamente con respeto para todos los demás miembros. Sí, y aparte está sabroso porque tanto en live como en el grupo se comparten anécdotas increíbles, geniales. Es una manera de nosotros acercarnos a nuestro público y platicar, porque nosotros también platicamos unas cuantas. Nos han pasado ahí en el grupo, estuvieron subiendo fotos de avistamientos ovni, tanto en Jalisco como en Campeche, en Chiapas, todo en Tabasco, todo eso. Nos han subido fotos de fantasmas. Sí. Pero lo que me está gustando mucho del grupo ¿Quién perdió el podcast? Háganos el favor de unirse, es que se están empezando a subir cosas de los escuchas, ¿no? De la comunidad. Entonces, las fotos y los videitos, ¿no? Que se lleguen a subir, muchos de ellos que se lleguen a subir al grupo ¿Quién perdió el podcast? No los encuentras en Google, no los encuentras en cualquier otra página más que ahí. Y ese acervo que se está formando se me hace bastante interesante. El fantasma que está atrás de un bebé, güey, ese está cabrón. Sí, el del extraterrestre que está caminando en Atlisco, Puebla. Ajá, bueno, ese después llega como una nave por él. Ese es un poco más viral, pero todos los demás avistamientos son fotografías directamente de los teléfonos de nuestros escuchas y eso es fenomenal, cabrón. Yo les comenté en el live pasado, se están viendo hay mucho avistamiento en Jalisco. Ha habido mucho avistamiento en Jalisco. Entonces yo les pido a la comunidad, ahí sí saben hacia qué parte se está viendo. Si se está viendo hacia la zona del Pacífico o hacia la zona de la Sierra. Que yo estoy casi seguro que es hacia la zona del Pacífico. ¿El Pacífico? Donde se está observando todo esto. Si alguien sabe, ha visto algo, cualquier cosa, pues ya saben, déjenlo aquí en los comentarios o en el grupo. Exactamente, y sin más por el momento antes de que se me olvide, recuerden que ya estamos en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music, en Amazon Music, iHeartRadio, Deezer y cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts, ¿no? De manera más cómoda, pero no olviden vernos por YouTube, eso nos apoya muchísimo. Darle like, activar la campanita y comentar. Sin más esta semana va a haber videos exclusivos tanto para los miembros, para los testigos perdidos. Únanse, tiene un costo de 9 pesitos, ya hay material exclusivo. Esta semana va a haber un par de videos exclusivos más, ¿sí? Y también va a haber audios exclusivos para Spotify. Exactamente, entonces, estamos haciendo ahí síganos, por favor. Mucho contenido para ustedes y ahora sí, Ahora sí. Sin más por el momento, vámonos, mi rey.
capítulo lo teníamos guardado desde hace mucho tiempo, tanto para nuestra comunidad, tanto y para nosotros también. El personaje del que vamos a hablar hoy, yo creo que, híjole, en definitiva es el padre de este tipo de temas. No por que él en sí se dedique a la investigación, pero sí porque fue de las primeras personas en abrir medios realmente importantes, y ahorita vamos a explicar por qué realmente importantes, hacia este tipo de temas, ¿no? Sí, sí, sí. Está genial, es uno de los capítulos que yo ya tenía ganas de aventar y es fenomenal, ¿no? Y aunque este capítulo habla de él y su programa de radio, la verdad vamos a enfocarnos en los casos más extraordinarios salidos del programa de radio, así que para iniciar, hagámoslo comentando solo algunos aspectos de la vida que vale la pena mencionar, y ya de ahí nos metemos al tema en concreto, ¿no? Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del programa Coast to Coast AM y de su host principal, Arthur William Bell III. O sea, Coast to Coast con Art Bell. Con Art Bell, sí, sí, sí. Sí, señor, güey. Justo como lo comentas, Art Bell, yo sí, no me gusta mucho eso de equiparar una cosa con otra. Ajá. Pero, por ejemplo, Art Bell viene siendo como el Juan Ramón Sáenz, como la mano peluda, nada más que la mano peluda estaba muy enfocado a fenómenos paranormales. Nada más. Y Art Bell estaba más enfocado a fenómenos, al fenómeno ovni. OVNI y conspiraciones, ¿no? Así Y es. también manejaba un poco de paranormal. O sea, Art Bell englobaba muchas cosas, pero hay mucha gente que compara a Art Bell con Jaime Maussan, y yo creo que no. No. Yo creo que su similitud más directa en México, e incluso por la historia, ahorita vamos un poquito a eso, es en definitiva nuestro Juan Ramón Sáenz, porque aparte los dos eran ¿cómo te digo? ¿cómo? Sí, locutores de radio, y eran excelentes En escuchas. eso, eran muy características, se les caracterizaba mucho. Ajá. Me estoy tardando mucho en esto, ¿no? Pero se les caracterizaba mucho por una peculiaridad a ambos, de la misma manera que eran unos excelentes escuchas y unas personas que sabían llevar con respeto una plática sobre un tema, pues hasta cierto punto extraordinario, y lo vamos a ver con el primer caso. Entonces yo creo que la primer similitud con Art Bell es en definitiva Juan Ramón Sáenz y no mi querido Maussan, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que los temas que trataba Art Bell se van un poco más al tema de Maussan, pero pues bueno, esa ya es otra cosa. Estamos hablando en su tipo de trabajo. Y es que incluso Art Bell, ahorita vamos a llegar a todo eso, pero por ejemplo, un ejemplo es con lo del hoyo de Mel. Sí. Art Bell le fue llevando seguimiento a este caso, a esta persona, y lo mismo hizo Juan Ramón Sáenz con el caso Josué. Exactamente, y lo que los caracteriza a los dos durante toda su carrera es que, por muy loco que sonaba el tema, porque ahorita lo vamos a retomar y vas a ver que está loquísimo, el güey daba la confianza al que llamaba para que se dejara ir, ¿no? Hacía que fuera la plática tan amena y tan cómoda para tanto el que está dando el mensaje como para el que lo recibe, que se descosían con mi buen Art Bell, y eso yo creo que es fenomenal, ¿no, güey? Espero yo algún día tener un programa de radio, y no creo que lo logre tan tan efectivamente. Por lo menos en la IMER. Como nuestro querido, porque yo sí soy muy burlón, pero bueno. Vamos a empezar con unas características de Art Bell que quiero comentar, y ya después nos vamos con los casos, ¿no? Sí. Art Bell era un locutor y autor estadounidense conocido como The King of the Late Night Radio, ¿no? Y mejor conocido por su programa de radio Coast to Coast AM, que se emitía en Estados Unidos y en Canadá. Tiempo después se expandió y se transmitía en Estados Unidos, Canadá y Filipinas. ¿Y Filipinas? Ajá, pero bueno, te iba a decir ahorita más adelante, pero ¿por qué no decirlo ahorita? Lo que pasa es que él se mudó a vivir a Filipinas durante muy buen tiempo, ¿no? Se mudó a vivir allá, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque él combatió en la guerra. Bueno, cuando era niño estaba intrigado por la radio, ¿no? Desde morro, una de sus pasiones siempre fue la radio, y era tan aficionado que obtuvo una licencia de operador radiofónico a la edad de 13 años. Y era tan aficionado que le dieron incluso su propio distintivo de llamada, que es una clave que se le da a los locutores de radio, pues, para ser identificados al momento de registrar llamadas o de incluso de llamar a las estaciones y todo el pedo, ¿no? Sí. Estudió ingeniería en la Universidad de Maryland, pero se retiró para ocupar un puesto como operador en la radio, ¿no? A menudo trabajaba detrás y delante del micrófono para ganar más experiencia. Según el mismo Bell, dice
había aprendido mucho más de lo que la universidad podía enseñarme trabajando directamente en los estudios de radio, ¿no? Y como lo vemos, como desde los 13 años está metido en la radio de alguna u otra manera, pues yo creo que sí la experiencia que le pudo haber brindado la universidad directamente para lo que él quería, pues la descartó por completo, ¿no? Sí, esta no es una invitación a que deje la universidad, simplemente a él le funcionó porque desde los 13 años está en ese pedo, ¿no? Lo cual se me hace muy chingón y lo cual me remonta una vez más a Juan Ramón Sáenz. Cuando hablamos de Juan Ramón Sáenz, hablamos también que él desde morrito se metía a las radios, ¿no? Pero él se metía a escondidas y después lo cacharon, ¿no? Sí, él empezó en una radio de música tropical, me parece. Música tropical, la Tropicú. La Tropicú. Para aquellos que tenemos parientes viejitos, sabemos cuál es la Tropicú, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención de la juventud de Art Bell es que tiempo después Art Bell sirvió como médico en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Él estuvo ahí, donde él y su amigo operaron una estación de radio pirata ilegal que emitía música contra la guerra. Estando en la guerra. Estando en la guerra emitía Pues así hay una película de Robin Williams, ¿no? La de Good Morning Vietnam. Exactamente. Yo creo que esa parte está influenciada directamente con Art Bell, porque Art Bell hacía eso. Es música antiguerra en Vietnam, los Rolling Stones, The Creedence Clearwater Revival y Juan Gabriel. Fue Lynyrd Skynyrd y todo ese tipo de... Juan Gabriel, güey. Bueno, oye, Juan Gabriel era valedorcísimo de John Fogerty, güey. De John Fogerty, sí. Son carnales, o sea, eran... Al grado que John Fogerty hizo un cover de una canción de Juan Gabriel. Estás cabrón. Fue al revés. Ya no se sabe, ¿no? No, pero sí eran muy, muy valedores, güey. Sí. Después de la guerra se mudó a Japón, donde tomó un trabajo como DJ para la KSBK, que era el único canal de transmisión civil en inglés en ese momento, ¿no? Regresó a los Estados Unidos y trabajó para la KIDD en Monterey, California, en la década de los 70. Comenzó como DJ de música rock y pasó a conducir programas de radio de temas políticos de rutina, y se graduó a temas más controvertidos como el tráfico de armas, el ocultismo, ahí empezó con los ovnis, la pseudociencia, las teorías de conspiración y la protociencia. Así se le dominaba en los 70, ¿no? Los 70, con su programa de entrevistas Dreamland. Ese fue el primer programa de entrevistas. Él tuvo muchos programas de entrevistas. Bueno, tiempo después, mientras hacía ese trabajo, él mismo funda su propia estación de radio con sede en Paramount, la KNYE, en el 95.1 de FM. FM, ya dio el brinco del AM al FM. Exactamente. Pero Coast to Coast era en AM, ¿no? Ahorita vamos a eso, sí. Bueno, que tenía su estudio de transmisión cerca de su casa en el condado de Nevada. Ahí tenía su estudio, ¿no? Su programa Coast to Coast AM, que se produjo en su estudio, se convirtió en uno de los programas de radio más populares a finales de los 80 y principios de los 90. Fue transmitido en más de 500 estaciones y tenía alrededor un aproximado de 15 millones de oyentes, güey. Este cabrón fue importantísimo, güey. Es uno de los programas de radios más escuchado a nivel mundial. Aquí a México nos empieza a llegar Coast to Coast ya cuando el internet se empieza a ampliar para todos. No venía, ya se hablaba de Coast to Coast en las épocas del MySpace, del High Five, de todo eso. Yo recuerdo que en MySpace había MySpace, güey. Yo tenía MySpace y yo ya en ese entonces yo ya estaba con los pedos de ovnis y todo ese pedo. Y yo recuerdo que seguía una página no oficial de Coast to Coast. Sí, ya cuando yo lo que recuerdo así, cuando ya empieza a sonar más Coast to Coast, no tanto Art Bell, sino Coast to Coast, es precisamente cuando ya empiezan los videos virales en YouTube. En YouTube, ¿no? No, ni siquiera en YouTube, todavía los pasabas por medio del infrarrojo, ni siquiera era Bluetooth, que eran de esos videitos que compartías en infrarrojo en los celulares. Sí, que estaban es que también creo que podías poner videos en MySpace y en Hi-Fi, pero me parece que eso sí era YouTube ya, solo que no todos tenían acceso a YouTube, por eso se viralizaban por medio de Bluetooth. Había más gente que tenía su celular chiquillo que una computadora con internet. Era más eso, ¿no? Que cualquier otra cosa. Bueno, mi querido Art Bell ganó credibilidad porque organizaba dentro de su programa sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real. Eso es importantísimo. Él dominó la técnica de ser un oyente paciente
y luego da respuestas sin ningún sesgo, güey. Esto lo que lo convierte en un excelente, ¿cómo se llama? En un excelente locutor, güey, porque él está consciente del tipo de programa que está haciendo, hablando de cosas paranormales y todo, y sabía que tenía que tener paciencia, porque hay mucha gente bastante sensible. Bueno, a nadie nos gusta que se estén burlando de las cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues si de repente llega un güey a hablar de ovnis, todo ese pedo, y el que lo está entrevistando son los de la cotorrisa, pues de esa pinche entrevista no va a funcionar, ¿no? Y este es un güey que sepa llevar las cosas, y eso fue una gran característica de Darth Bell, y fue lo que le dio credibilidad, güey, porque en los programas en vivo hacía secciones de preguntas y respuestas. Tú me dices tu caso, yo te pregunto, y así era la dinámica, güey. Sí, tratando siempre de contestar a lo que él conocía, ¿no? Él no era el típico que cree que tiene que tiene la verdad absoluta, o que solamente lo que él dice es verdad, ¿no? Y sobre todo que le aplauden hasta sus errores, pero bueno, eso ya es otro pedo. Sí. Pero pues, lo mismo pasaba con Juan Ramón Sáenz, volvemos a lo mismo, ¿no? Él era mil veces criticado por todo. Estamos hablando tanto de Juan Ramón Sáenz porque es lo que se nos parece un paralelismo. Exactamente, ¿no? Son muy similares. Entonces hacían las preguntas, las respuestas, y trataban de contestar con base en lo que ellos conocían. En sus experiencias, ¿no? Está muy cabrón, güey. Bueno, en octubre de 1998, Bell anuncia su repentino retiro de su programa Coast to Coast, debido a amenazas constantes para su familia. Estuvo fuera del aire durante aproximadamente 2 semanas y regresó cuando se resolvió el asunto. Todo eso fue cuando empezó a hablar de conspiraciones, ¿no? Exactamente, y sobre todo con un caso en particular que ahorita lo vas a mencionar, ¿no? De ahorita vamos a hablar a grandes rasgos. Salió del aire nuevamente en abril del 2000 cuando su hijo fue agredido, sexualmente por su maestro. Más tarde regresó al programa en febrero del 2001, pero no quería hablar de temas personales de su familia. Y es completamente obvio, ¿no? El tipo viene de parar en el radio por ciertas cosas que se estaban dando con su familia, y de repente pasa este pedo horrible con su familia, entonces no hablas, ¿no? Y aparte él es un locutor de radio, ¿no? Su vida personal no nos debería de interesar. Pero fíjate cómo todo esto va generando, vas tomando en contexto todo lo que le llegó a pasar a Bob Lazar, a Stan Romanek, a Thomas Castello, a Billy Mayer, todos esos cabrones, ¿no? Y como él los tenía ahí, les salpicó yo creo algo a las o sea, lo mismo pasa con estas personas, que ya cuando empiezan a hablar de más, o que ya es mucha la información que están sacando, es cuando su vida personal empieza a verse afectada. Y a nuestro Bell yo creo que le salpicó algo por ahí, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya fue en esa época de los 2000 cuando seguía haciendo radio, pero ya no de manera constante. Se convirtió en un locutor ocasional y solo los fines de semana, debido a sus problemas médicos y obviamente personales, ¿no? Él sigue el programa de Coast to Coast con otros hosts. Entre semana, él a veces hacía programas entre semana, no toda la semana, y durante un buen tiempo se dedicó solamente a hacer el programa Coast to Coast sábados y domingos, ¿no? Eso por problemas médicos, ¿no? Y así trabajó hasta que comenzó un nuevo programa nocturno llamado Materia Oscura de Art Bell. Sí. En septiembre del 2013, y el programa duró solo 6 semanas. Ese es el programa que llega más directamente a México, güey, por medio de descargas y todo ese pedo, porque yo sí me acuerdo de Dark Matter, ¿no? Materia Oscura de Art Bell, ¿no? Bueno, en julio del 2015 comenzó el programa de Medianoche en el Desierto, que estaba disponible solamente en línea en una plataforma de Estados Unidos de podcast. Porque aunque aquí es relativamente nuevo el podcast, ha de llevar unos 3 años, en Estados Unidos es una manera completamente de vivir, ¿no? Sí, es una radio más. Es muy viejo. No sé si recuerdas, precisamente regresando a la televisión, lo que pasa en el capítulo de Malcolm, cuando el papá... cuando Hal, ¿no? Que es Hal hace su... ¿Cómo Carlomagno, no sé qué. Kid Carlomagno. Kid Carlomagno. Porque eso era muy popular. Bueno, en Estados Unidos ha sido históricamente popular el podcast, y allá se popularizaron plataformas dedicadas únicamente a eso, y aparte el radio, bueno, ¿no? Nada más Howard aquí, Stern, güey, pasó del radio al podcast, güey. Nada más aquí en México, de los podcasts más longevos, están por los 200 capítulos más o menos, y Joe Rogan va por encima de los 1200, me parece. Ajá, así, exactamente. Entonces ahí te habla del paralelismo que hay entre todo este pedo, ¿no, güey? Allá en Estados Unidos es muy viejo el podcast,
Y aquí, pues bueno, ya estamos empezando a hacer memes de que según ya les está fastidiando el podcast, ¿no? Pero bueno, tenemos libertad para hacer lo que queramos, mano, ¿no? En diciembre del 2015, ha afirmado que necesitaba pasar más tiempo con su familia y se retira de la radio, ahora sí, en definitiva, ¿no? Esto es solo un pequeño repaso a su historia como locutor de radio. Y ya para terminar, hay que decir que Art Bell estableció un récord Guinness al estar en el aire durante 116 horas y 15 minutos, Sí. continuamente en una exposición individual en la KENI. Utilizó el dinero recaudado del evento para reubicar a 130 huérfanos vietnamitas a los Estados Unidos, donde fueron adoptados por familias americanas, güey. O sea, la verdad es que Art Bell sí tenía un cierto tipo de conciencia social. Él estuvo en Vietnam, güey, combatiendo, pero pues porque lo tenían que... O sea, fue de esas personas que no estaban a favor de la guerra, pero tenían que ir, güey. Tiene un libro que habla precisamente del calentamiento global, la crisis que se viene por el calentamiento global. Exactamente. Él también es de los primeros en hablar de ese pedo junto con Jaime Maussan, ¿no? Bueno, él muere en el 2018, me parece, ¿no? A los 72 años. Sí. Ahí va a poner más datos de su familia y todo ese pedo, pero no lo quise meter porque, vamos, pues, estamos hablando de Art Bell y vamos a hablar de los casos más famosos de Art Bell, ¿no? Bueno, esto es solo un pequeño resumen de lo que fue su vida. Y con esto acabamos el repaso de su trayectoria, pero ahora vamos a centrarnos en lo que realmente nos interesa en este podcast. Y esos son los casos que hay varios y verdaderamente icónicos, güey, y muy, muy locos, cabrón. Yo, cuando empecé a hacer la investigación para este capítulo, yo no me dejaba de sorprender, güey, porque estaba muy cabrón. De repente en ciertos videos de YouTube y todo ese pedo encuentras ciertos casos, pero como que ahora que yo los empecé a leer, siento que les falta demasiado, ¿no? Tal vez este capítulo se nos vaya muy largo, pero yo creo que eso lo va a hacer aún más interesante porque está cabrón, güey, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos para estos primeros casos icónicos del programa Coast to Coast con Art Bell? Empezamos con el dichoso y dicharachero hoyo de Mel. Sí, de los casos más populares de... No sé si recuerdes el hoyo de Mel. Sí. Bueno, una noche un tal Mel Waters le envía un fax en donde le explica que había encontrado un pozo sin fondo en su propiedad, ¿no? Art Bell entrevistó a Waters por primera vez el 21 de febrero de 1997, quien se presentó como un granjero que apenas hacía 2 años había comprado un terreno cerca de la población de Manistee, en Washington, ¿no? Que para más datos se encontraba rodeado por tierras de una reservación. Los anteriores dueños, que habían vivido entre 3 o 4 décadas en el lugar, no le informaron de nada extraño. Según Waters, fueron sus vecinos quienes empezaron a contarle historias acerca del pozo. Durante años, le aseguraron, habían estado vaciando sus desperdicios ahí dentro, y sin que se llenara nunca, ¿no? Un vecino incluso le reveló haber arrejado un refrigerador que nunca llegó a tocar fondo. Eso es muy clásico. Eso es muy clásico, ¿no? O sea, híjole, ¿aquí qué haríamos con un pinche hoyo sin fondo, güey? Pues también echas basura, güey. ¿Qué no hacen en un terreno baldío? Exactamente, güey. En un pinche terreno baldío es el basurero de la cuadra, ¿no? Güey, ¿qué hacen en las pinches esquinas aquí en México? Tienes que estar poniendo una pinche virgencita en cada esquina, güey, para que la gente marrana no vaya y tire su chingada basura. Tirando basura. No, ahora sí. Si históricamente en el pueblo se conoce que hay un hoyo sin fondo, pues vas y tiras tus chingaderas ahí, güey, fácil, ¿no? No pasa nada, o al menos crees que no pasa nada, ¿no? Intrigado, Mel se apersonó y comenzó a experimentar y hacer mediciones. Según él, el hoyo tenía unos 270 metros de diámetro. En su boca había un muro de contención hecho por piedras que se extendía a lo profundo a unos 4.5 metros. O sea, estaba como un pozo tal cual como lo conocemos, era ¿no? Lo que te iba a decir, era como un pozo, ¿no? Porque estaba bordeado por dentro. Era un hoyo de 2.70 metros, pero estaba rodeado por 4 metros de profundidad con piedra. Estaba como entabicado, por así decirlo, ¿no? Como es un pozo tal cual, ¿no? Bueno, y después de eso, nada más era visible. Después de los 4.5 metros, ya de ahí se acababa la luz. Yo creo por eso hasta ahí llegaban las piedras, ¿no? Tampoco podía asegurar qué tan hondo era, mi querido Mel. Si aparentaba ser artificial, nadie sabía por qué
quién lo podría haber hecho, ¿no? En realidad, según Mel, nadie recordaba un tiempo en el que el pozo no hubiese estado ahí, ¿no? Es un pueblo pequeño y durante todas las personas más grandes del pueblo siempre recordaron que ahí existió ese pozo, ¿no? Nadie recuerda, es que en mis tiempos no estaba y de repente apareció. No, o quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Mientras estaba la gente ahí, ha existido, es parte del panorama del pueblo, ¿no? Sus propias historias pronto se unieron a las de sus vecinos. Para comenzar, contó que tenía perros muy leales que lo seguían a todas partes, pero que de ninguna manera querían acercarse al pozo, y ningún animal doméstico quería pasar por ahí, llegando a clavar sus patas en la tierra y empujar en dirección contraria con todas sus fuerzas para evitar el lugar. Está cabrón, güey, ¿no? Los animales saben cosas. Sí. Definitivamente. Y sobre todo, cosas de la naturaleza, ¿no? Bueno, vamos pues, ¿cuántas víctimas encuentras en los terremotos? ¿Cuántas víctimas animales que no sean mascotas de departamentos se encuentran en los terremotos, en los cataclismos, todo ese pedo? Los animales son muy sensitivos, ¿no, güey? Sí. Bueno, que un animal evite la zona no tiene por qué ser necesariamente extraño. Puede haber algo inexplicable para el ser humano que el ser humano no detecte, pero que quizás para el perro resulte insoportable, ¿no? Lo escalofriante fue que uno de sus vecinos le juró a Mel que al morir uno de sus perros lo arrojó al agujero, hijo de su pinche madre. Pero bueno, ya échale cal, cabrón, no lo tires. Y aparte es un pinche terreno. ¿Por qué no lo entierras, güey? ¿Por qué lo echas al hoyo? Pero bueno, lo espectacular de esto viene adelante. Un tiempo más tarde vio al mismo perro con su collar de siempre, corriendo a lo lejos entre los árboles como si estuviera cazando a otro animal. Del hoyo salió el perro muerto, cabrón. Pero ¿cómo te explicas eso si supuestamente el hoyo no tiene fondo? Pero esto se va a relacionar a más adelante. O sea, que era un perro zombie o... Solo revivió. O sea, a este tipo, Mel le jura que aventó a su perro muerto y aparte a un supuesto hoyo sin fondo. Ajá. Y le jura haberlo visto, güey. Al perro. Al mismo perro. Hijo, ya no regresó, ¿no? El perro, dice, no, pues me aventó este cabrón. Chinga, también si me avientan a mí sobrevivo, los mando a chingar. Pero bueno, esto se va a relacionar mucho más adelante. El hoyo de Mel está interesantísimo, güey. Bueno, cada vez más intrigado, Mel contó que un conocido suyo, un ex cazador de tiburones, le sugirió que usara una tanza de pescar con algo en su extremo. No sabía antes que era una tanza de pescar, pero pues ahora sé que es el hilo de pescar, pues sí. ¿No? Al hilo de pescar se le llama tanza, ¿no? Bueno, Mel usó un manojo de caramelos con forma de salvavidas, esos clásicos caramelos en forma de donita, al que enredó con el hilo de pesca para poder medir la profundidad del pozo y ver si había agua en su interior, ¿no? La idea era que el agua disolviera los caramelos para llegar al máximo de la línea de 450 metros de profundidad. Los caramelos se mantuvieron intactos y secos. Para el siguiente experimento, Mel cuenta que llevó una gran cantidad de sedal o tanza de pesca, llevó alrededor de 24,000 metros. Pacientemente uniendo extremos hasta que su provisión por fin se acabó, pero no por haber encontrado el final. Ahora, fíjate, yo sé que la cantidad de 24,000 metros suena muy escandalosa, ¿no? Pero ojo, investigué y los carretes traen entre 600 y 350 metros cada carretito. Pero algunos son de 3,000 metros. Pero esos no van en la caña de pescar. Yo creo que son como que los repuestos. O sea, sí te venden el carrete con 600 o 350 metros para la caña de pescar y te venden otros carretes más grandes con 3,000 metros, pero esos no van en la caña de pescar. Supongo que son como que, no sé, repuestos o algo así. Pues ahí sí, quién sabe, ¿eh? A mí se me hace mucho. Ajá, a mí porque también. de todos modos estamos hablando de que son 24 kilómetros. Ajá. El carrete más grande trae 3,000 metros, güey. Pero bueno, en Estados Unidos la pesca es una afición, entonces yo supongo que no están tan caros. Pues y que unió uno tras otro, bueno, eso es un hecho, ¿no? Bueno, a todo esto la audiencia permanecía ante el escepticismo y la curiosidad. Pronto llegaron toda clase de sugerencias al programa, güey. Fíjate, le sugirieron a Bell, todo esto está pasando durante el programa, le sugirieron a Bell usar un radar para determinar la profundidad, ¿no? Pero después los reproches llegaron reproches a la medición, ¿no? Bueno, hasta apareció un oyente que propuso arrojar un gato vivo al pozo para ver qué pasaba.
Así sin cuerda. Sí, no, o sea, propuso dejar caer al gato, a ver qué pedo, güey. No sé qué tenía en la Pues cabeza. una de las pruebas, ahorita me imagino que lo vas a mencionar, es más o menos por ahí, ¿no? Más adelante, Ah, pero no aquí. a ver, Eso es lo interesante. continúa. Bueno, la idea de soltar un animal dentro del pozo no convenció a Bell y a nadie que tenga sentido común, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero al igual se preguntó si a alguien se le había ocurrido descender voluntariamente con una cuerda para observar. Un oyente enseguida se ofreció para la misión. Mel declinó la oferta. El voluntario podía toparse con altas temperaturas, con gases tóxicos o simplemente podría romperse la cuerda. Entonces, aunque a Mel se le ocurrió la idea, después la descartó cuando llegó un voluntario y lo pensó mejor y dijo, no, mejor no. Porque yo no quiero que mi programa sea el responsable de una pinche tragedia, ¿no? Pues fíjate, ya había cámaras, ¿no se le ocurrió haber bajado una camarita? Pero, ¿Con güey, luces o algo? ¿tú tenías una cámara en los 90s? Pues no, pero si ya está comprando cabrón, madre y media para bajar. Pero no compares carretes de sedal para cañas de pescar a un electrodoméstico, güey. Yo creo que es más complicado, ¿no crees? Mel contó que había otras cosas que ocurrían en aquella zona que resultaban un cuanto menos inusuales. Menos inusuales que un maldito hoyo sin fondo, pero ahí vamos, ¿no? Si crees que la sugerencia de los radioescuchas eran raras, aguanta que esto va empezando, güey, ¿no? Aquí ya es cuando las cosas te empiezan a volar a la cabeza, ¿no? Mel cuenta que aparecían cosas extrañas en el campo de Mel sin que nadie supiese cómo habían llegado hasta ahí. Por ejemplo, y aquí hay que tener muy en cuenta esto, un sobre rojo que contenía 10 centavos de dólar. Fíjate, Mel, que contenía monedas de 10 centavos de dólar. Un refrigerador. No, no. Empezaron a salir cosas del hoyo y una de las cosas que encontró Mel es un sobre rojo que contenía muchas monedas de 10 centavos de dólar. Mel las usó para sus hobbies, que era fabricar cinturones artesanales con monedas incrustadas, que esos cinturones los regalaba a sus amigos o los vendía en mercados locales. Ese era como su hobby y ya que se encontró las monedas, pues no tienen valor, ¿no? Las pone, ¿no? También encontró una pistola P-38. Esas pistolas se comenzaron a fabricar durante el régimen nazi y se continuaron fabricando hasta principios de los 90. Ahí la encontró. Otro hallazgo sorprendente dijo que en el pueblo de Ellensburg, desde donde hacía la llamada, apareció un hueso de ballena en un árbol atascado. Ah, chinga. Está cabrón, güey. Pese a todo, Mel contó que le dijo a su esposa y a otros seres queridos que al fallecer lo arrojaran al pozo. Hubiera dicho ya en mis últimos minutos para ver qué hay. Bueno, Bell quiso saber si con tantos electrodomésticos, entre otras cosas, varios televisores y basura ahí tirados habían existido y habrían contaminado las napas del agua de la zona. O sea, si es un pozo, lo hicieron posiblemente para sacar agua. Y si han aventado tanta chingadera, pues yo creo que de alguna manera se contaminó el agua que estaban bebiendo los demás. Uh-huh. Y principalmente los animales, ¿no? Es un pueblo, ¿no? Según Bell, planteó que si realmente el pozo no tenía fondo y estaba contaminado, el gobierno lo podía usar para volcar desechos radioactivos, ¿no? Eso fue una de las opciones que dieron, pero bueno. En cualquier caso, ya más alarmado por lo que había presenciado y oído, Mel decidió colocar una tapa de metal sobre el pozo y lo cerró. Cosa que cualquier güey habría hecho, ¿no? No es mi problema, ya, ¿no? A la chingada, bueno. Cuando terminó la entrevista, había suficiente información como para comenzar a rastrear el lugar. Obviamente, la historia trajo mucho la atención de los oyentes. Algunos quizás querían que fuera cierta, otros quizás querían desenmascarar un posible mitómano, ¿no? Y no todos sospecharon que se trataba de un actor conocido por Art Bell y todo había sido una puesta en escena, porque todo era muy convincente, todo era muy real. Entonces, algo que caracteriza al programa Coast to Coast es que hay público de todo. Cabrón, juntaba 15 millones de oyentes, güey, semanalmente, ¿no? Semana con semana. Ajá, entonces está muy cabrón, ¿no? Y obviamente no todos van a ser 100% creyentes de lo que se dice ahí. Muchos están ahí para cuestionar y es una de las fortalezas del programa. Que algo que le da mucha credibilidad a este caso es que en esa época obviamente no existía Google Maps. Ahorita vamos a eso, ¿no? Mira, el primer paso fue buscar en Terra Server, un servicio de imágenes de satélite que existió varios años antes que Google Maps y que sigue activo hasta la fecha, ¿no? La sorpresa fue que en la supuesta área donde estarían las tierras de Mel
solo aparece un gran rectángulo blanco. Como puedes imaginar, disparó un sinfín de teorías conspirativas y las imágenes están ahí y las imágenes son reales, güey, ¿no? Toda esa zona está completamente censurada. En enero del 2002, Mel Waters regresó a Coast to Coast AM para contar qué le había ocurrido durante esos 5 años en los que no se supo nada más de su vida. Y yo creo que para cerrar esta parte del hoyo Mel, es lo más loco de la historia. Si ya te parecía esto algo loco, ¿no? Aquí agárrate, güey, porque viene más cabrón, ¿no? Según su relato, en el 2002, un día después de la emisión del show, en el 97, Mel intentó regresar a su propiedad, pero no pudo ingresar porque unos hombres uniformados le informaron que un avión había caído en sus tierras, donde tenía lugar una operación gubernamental para recuperar los restos. Él no les creyó, obviamente. Si hubiera existido tal accidente, dijo, cuando menos se podían haber divisado una columna de humo en la zona o visto alguna explosión, pero nadie jamás ha reportado un accidente de avión en esa zona, mucho menos en el cerca del rancho del Tipo Nuevo, ¿no? Bueno, preocupado, Mel amenazó con ir a la prensa, pero ellos le aseguraron que no sería muy difícil descubrir, entre comillas, un laboratorio dedicado a la producción de drogas ilegales en su terreno, con las suficientes pruebas como para enviarlo a la cárcel, prácticamente de por vida. Mel le aseguró a Art Bell, al conductor de Coast to Coast, que había realizado ciertos experimentos con hierbas medicinales, que no tenían nada de ilegal, pero que él temía todo esto pudiera ser manipulado en su contra, güey. O sea, directamente el gobierno lo amenazó con encarcelarlo buscando cualquier cosa para hacerlo, ¿no? Justo lo que le pasó a Stan Romanek. Exacto. Stan Romanek tenía una computadora en la que tenía todos los archivos. Y después lo acusaron de tener pornografía ilegal en esa misma computadora. Computadora que llevaba años sin conectarse a internet, güey. Y a pesar de que los cargos que se le imputaban eran muy graves, terminó saliendo libre. Exacto. Es lo que más me extraña del caso de Stan Romanek. Güey, Harvey Weinstein y... ¿cómo se llama el otro estúpido? Epstein. Y Jeffrey Epstein, por algo similar, van a pasar toda su vida en la cárcel. Bueno, el otro güey ya no. Ajá. Y Stan Romanek sale libre. Es por eso que el caso de falsas acusaciones sí está muy presente ahí, ¿no? Y aquí directamente los oficiales del gobierno dijeron, amenazaron no estés chingando porque si no, vamos a encontrar tu laboratorio de metanfetaminas. Ajá. Y otra cosa es que entonces los militares revisaron la casa completamente de Mel sin que estuviera Mel, ¿estamos de acuerdo? Porque si un avión chocó en tu propiedad, pues ¿para qué vas y revisas la casa? Vas al avión, ¿no? Pero pues los militares lo amenazaron con eso porque sabían perfectamente que tenía Mel en su casa, ¿no? Bueno, por fin Mel llegó a un acuerdo para que le pagaran $25,000 por mes por alquilar su terreno, siempre con la promesa de no divulgar lo que ocurrió y no volver nunca al lugar. O sea, amablemente le dijeron, sáquese a chingar a su madre, pero lo que me da extrañeza es que no le expropiaron el terreno, sino que le dieron dinero. Yo creo que con el afán de mantenerlo callado. Y lo lograron, ¿no? Después de eso se mudó a Australia para crear un santuario para animales, pero al poco tiempo fracasó porque violó el uso de suelo, ¿no? Y las multas eran tan grandes que decidió dejarlo así, decidió dejar así su sueño y regresar a los Estados Unidos. Eso fue durante 5 años. Me parece que era un santuario de wombats. ¿De wombat? Sí, algo así muy cagadísimo, güey. Pero bueno, el güey no se administró bien y pues valió madre, ¿no? Seguía recibiendo las rentas del gobierno, pero pues, güey, si tu negocio no furuló, pues te vas a la chingada, ¿no? Eso es lo que te recomiendan muchos, ¿no? Bueno, a su regreso, y aquí viene una vez más lo raro en la historia de Mel, fíjate. A su regreso tomó en un autobús de Tacoma hacia Olympia, en los Estados Unidos. Durante el viaje ocurrió una pelea en el transporte. La policía le pidió que atestiguara, pero él se negó alegando que debía estar en Olympia y no podía retrasarse. Como ambos sitios no estaban muy lejos entre sí, los policías se ofrecieron a llevarlo en su camioneta, ¿no? Y exactamente eso fue lo último que dijo poder recordar, porque su siguiente recuerdo, aseguró Mel, fue despertarse en un callejón de San Francisco, güey. Es decir, en la otra punta de los Estados Unidos, güey. Otra costa. 12 días más tarde, con signos de haber sido golpeado. Le faltaban muelas, no tenía su cinturón, que por cierto su cinturón tenía algunas de las monedas misteriosas
halladas en el interior de la propiedad. ¿Te acuerdas de las monedas? Sí, sí, sí. Recuerda las monedas. Y no había dinero en su cartera ni en su cuenta bancaria, güey. Hijo de la chingada. A Mel no lo dejaban de monitorear, cabrón, güey, ¿no? Está cabrón. Y era obvio que no iba a tener dinero en su cuenta bancaria porque ahí era donde recibía el dinero que le estaba dando el gobierno por rentar su propiedad y expulsarlo de ahí, ¿no? Sí. Que le fue barato, güey, porque me parece que por ahí, por Roswell, hay una familia que sigue peleando hasta la fecha, que a sus ancestros los hayan corrido de ahí para poner parte de la base del área 51. Pero bueno, entonces digamos que le fue bien a mi querido Mel hasta este punto, ¿no? Solo logró volver a Washington porque se pudo comunicar con un sobrino que le compró un pasaje de autobús para que pudiera regresar a Olimpia. ¿Recuerdan que Mel hacía cinturones con monedas que vendía en ferias locales o que regalaba a sus amigos? Bueno, volvemos a esto. Luego de la paliza y del robo, Mel llegó a Ellensburg, de donde hizo la llamada inicial, bueno, de donde hizo las 2 llamadas, ¿no? Y buscó hasta encontrar a alguien que hubiese comprado alguno de los cinturones. Cuando por fin dio con el sujeto que decía haber comprado un cinturón, volvió a toparse con otra extraña historia. Fíjate, el cinturón tenía una moneda de 25 centavos acuñada en 1943 con el rostro de Roosevelt, ¿no? La letra que marcaba la inicial de la ciudad de origen de la pieza era una letra B, pero en 1943 no había monedas con el rostro del Roosevelt y en ninguna ciudad estadounidense se había acuñado una moneda cuyo nombre comenzara con B. Asombrado, el hombre llevó la pieza con un experto en monedas que se mostró desconcertado y le ofreció comprársela por un precio bastante elevado, ¿no? Aunque el dueño dijo que prefería pensarlo un par de días más. Pero el señor se quedó sin el cinturón y sin el dinero. Días más tarde, funcionarios del Departamento de Tesoro fueron a buscar su moneda y se la confiscaron, ¿no? Y para terminar esta historia, debemos hablar del segundo hoyo encontrado por Mel. Muchas teorías surgieron alrededor de esto y se especuló que posiblemente el hoyo de Mel llevaba hacia otra dimensión. Era parte de esto, ¿no? Se encontraron monedas que no correspondían a absolutamente nada. Entonces, una de las teorías muy fuertes del hoyo de Mel es que era posiblemente un portal a otra dimensión, ¿no? Para terminar esta historia debemos hablar del segundo hoyo encontrado por Mel, porque no solo fue uno, güey. La historia del primer hoyo acaba ahí, ¿no? Fíjate, Mel asegura que estando en el estado de Nevada encontró el segundo hoyo, ya que unas personas provenientes de una reserva indígena se contactaron con él por email para informarle que tenían un agujero similar al suyo. Y un agujero similar al de todos, ¿no? Bueno, al llegar se encontró además con una comunidad de vascos que habían viajado hasta el lugar para criar ovejas. Los pobladores le contaron que sus ancestros habían llegado desde el País Vasco en el siglo XIX. Y se habían encontrado con un extraño agujero en su interior, pero hecho de un metal que nadie podía identificar y que, pese a haber recibido diferentes tipos de golpes, no emitía ningún sonido. El nuevo hoyo en Nevada tenía un anillo de metal cuyo metal no generaba vibraciones. Acuérdate que el hoyo de Mel estaba rodeado de piedras, de metal que no vibraba ni efectuaba ningún sonido, ¿no? Justo como el otro agujero, Mel no esperó para hacer experimentos con la gente que lo contactó. Para empezar, bajaron una cubeta llena de hielo hacia las profundidades del hoyo. Pero el hielo no solo salió intacto, además se hallaba tibio al tacto. Y este hielo va a ser muy interesante más adelante. Uno de sus amigos decidió experimentar con el extraño hielo tibio, lo llevó a su cabaña, lo colocó en su estufa a leña y le prendió fuego. Según contó Mel, aquel montón de hielo mantuvo la cabaña cálida durante el invierno y él creía que quizás emitía alguna clase de calor. O de radiación, ¿no? Ajá, podría ser también. Exactamente. Mel y las personas que lo contactaron continuaron repitiendo sus experimentos, obteniendo resultados diversos. No siempre el hielo emergía como la primera vez. Una de las personas, cuenta Mel, quiso descender hacia las profundidades, pero los demás lo hicieron desistir de su idea. Si había algo ahí que podía hacer semejante cambio a un simple pedazo de hielo, ¿qué podía hacer a un ser humano? Digo que la curiosidad de meterse un humano siempre estuvo ahí, sí. Pero pues el miedo de lo que podría pasar era lo que los impedía hacer ese pedo, ¿no? Si bien la idea de bajar a un ser humano al pozo estaba descartada,
la de hacer descender un ser vivo no, dado que se trataba de una zona de cría de ovinos, de ovejas, pues, ¿no? El grupo consiguió una oveja a la que dispusieron bajar al pozo. Pero ya el segundo. Ajá, el segundo. Aquí estamos en Nevada, ¿no? Esto fue en el segundo, güey. Sí, porque yo me quedé en que ese borrego que bajaron había sido en el primero. Es que mucho del segundo lo mezclan con el primero, pero el segundo está cada vez más raro, güey, ¿no? El animal, al igual que los vistos por Mel, en su anterior experiencia, no quería saber nada acerca del lugar. El animal huía del lugar, ¿no? Tuvieron que dejar inconsciente a la oveja con un golpe entre los ojos para poder meterla en una especie de canasta y hacerla descender. Le dieron un madrazo, la durmieron y la bajaron. Cabrones, pero bueno, nos los comemos, ¿no? Pero bueno, está raro ahí, ¿no? Para cuando el animal recuperó la conciencia, dice Mel, comenzó a hacer ruidos horribles. Y cuanto más bajaba, más horrorosos se volvían, hasta que de golpe todo sonido cesó. En su lugar, comenzó una especie de movimiento que hacía oscilar la cuerda. En ese momento, cuando el rollo se acabó, decidieron dejar su carga durante media hora en lo profundo. Culeros, güey, ¿no? Pero la oveja ascendió muerta. Decidieron diseccionarla. Su interior parecía cocido. En medio del cuerpo del animal había aparecido un enorme tumor. No había pulmones, no había corazón, solo esa formación gelatinosa. Pero en realidad, lo que creían que era un tumor tenía pulso. Ah, cabrón. Para esta altura, Art Bell no pudo más que exclamar: ¿un tumor punzante, Mel? Fue la pregunta que le hizo Art Bell a Mel, ¿no? Ya hasta Art Bell se extrañó de todo este pedo, güey. Si te das cuenta, durante todo el relato, Art Bell casi no habla, güey. Por aquí sí le tuvo que decir: ¿qué? ¿Un tumor pulsante? ¿Qué pedo, no, güey? Con el mismo tono de voz que otra gente usa para decir: vamos, güey, no digas mamadas, ¿no? Y así como si nada, del tumor salió lo que Mel describe como una especie de foca bebé mutante con ojos humanos conectados a esa extraña masa, y se veía también un extraño cordón umbilical, güey. Ahí ya Mel cuenta que sacó un ser, güey. ¿Qué pedo con no? Mel cuenta que una de las personas sugirió matarlo, ¿no? Pero no lo hicieron, y él mismo en un momento se aproximó a la mesa para evitar que el ser cayera, ¿no? Lo tomó entre sus manos y bajó hacia el piso. Al querer limpiarse la mano, se dio cuenta que aquel ser olía a ozono. ¿Existe el olor de ozono? Yo vi la transcripción de la plática en inglés, porque estas llamadas están en YouTube en inglés, ¿no? Y me fui a esta parte del programa de radio en inglés y traduje esa pequeña parte, y también en inglés dice ozono. Pues no sé a qué huele el ozono. Pero digo, en todas partes, no es que haya sido una mala traducción, sino que lo busqué en todas partes y sí dice... Aquí en la Ciudad de México, a caca. A caca, ¿no? Principalmente en Polanco. ¿No? A partir de ahí cuenta que por 2 horas el ser se dedicó a examinarlos uno a uno, hasta que se acercó hasta el borde del pozo y telepáticamente le informó a Mel que quería volver al lugar de donde había salido. Compungido, Mel dijo que echó al ser de vuelta al foso junto con los restos de la oveja, pero que de ese encuentro salió cambiado en más de un sentido. No solo dijo que esa fue una experiencia motivadora a nivel emocional, sino que además que durante su encuentro aquella criatura lo curó de un cáncer del esófago que estaba sufriendo, y que por esa misma causa los médicos solo le habían dado 6 meses de vida. Aquí yo siento que ya Mel está mamando, ¿no? O sea, resulta que haber tocado ese pinche animal ya lo curó, ¿no? Ya lo curó, pues está cabrón, ¿no? Antes de irse de Nevada, Mel cuenta que uno de los ancianos de la comunidad se le acercó para decirle que desde hace mucho tiempo sabían que el hoyo había un lugar espiritual, y que la historia de la criatura que salió de ahí no lo sorprendía para nada, ¿no? Antes de despedirse, el anciano le dio un sobre rojo que contenía algo que el hombre había hallado en esa área. Al abrirlo, Mel vio que tenía en su interior una moneda de 10 centavos con la cara de Roosevelt acuñada en 1943. Según Mel, las personas que lo contactaron le contaron que el ser que había devuelto al foso regresó al poblado en varias ocasiones y encontró cómo no comunicarse con los habitantes, ¿no? Y les transmitían mensajes alarmantes. La criatura les advirtió que acerca del uso del hielo que quema, diciéndoles que puede ser y podría en un futuro destruir la tierra en muy poco tiempo.
Esta fue la advertencia que le dio la bestia acerca del hielo que tenían ahí, porque el hielo lo seguían teniendo. Si es usado inapropiadamente, anticipó que el uso ambicioso e indisciplinado del hielo probablemente destruiría el mundo, ¿no? Y esto se lo dijeron porque tiempo después soldados norteamericanos fueron a esa área de Nevada para llevarse el hielo. Pero el que tenían ellos... Ajá, el que habían subido, tibio, el que estaba tibio, güey, ¿no? Que fueron, militares fueron a esa reservación y se llevaron ese hielo, güey, ¿no? Bueno, Mel contó que no volvió a tener noticias de su exmujer después de esa experiencia, de quien se divorció y alegó no saber quién o qué se estaba ocupando de su antigua propiedad, ¿no? Sin embargo, declaró abrigar la sospecha de que alguien lo observaba. Así, temeroso de su seguridad, él se despidió informando que esta iba a ser la última comunicación. Desde entonces nadie más volvió a saber nada de él, güey. Y ese es el caso completo del hoyo o los hoyos de Mel, cabrón. Actualmente ya por medio de Google Maps no hay nada que lleve a esa zona. Actualmente las coordenadas del hoyo de Mel las voy a poner en el grupo ¿Quién perdió el podcast? Y sí se logra ver un agujero en esa área en específica. Voy a poner las coordenadas. Las coordenadas son incluso famosas. Voy a ver si las puedo poner de fondo. Son muy famosas. Pero ya después salieron a debatir que tal vez es un efecto óptico, que no es un hoyo como tal, que puede ser otra cosa y así. Pero lo que es cierto es que Terra Server, en el 97... Lo tenía censurado, güey. ¿Cómo ves, cabrón? Cabrón, este primer caso a mí se me hizo muy extenso, pero muy interesante, güey, porque fueron 2 programas diferentes en una diferencia de 5 años, cabrón. Fíjate, yo había escuchado ese y nada más mencionan un hoyo. Y precisamente lo del borrego y todo ese desmadre también se mencionaba que había sido del primero. No, es el hoyo en Nevada, güey. Está cabrón, ¿no, güey? Sí. Ahora, ¿cómo ves, güey? Yo en muchos lados encontré sobre el hoyo de Mel y como lo dices, muchas cosas las pasaban únicamente a un solo hoyo, ¿no? Sí. Después investigando en muchos portales especializados en este tipo de pedos e incluso portales en inglés que definitivamente traducía, me di cuenta que eran 2 hoyos en realidad y que muchas cosas que pasaron en el primero se las adjudican muchas cosas que pasaron en el segundo, se las adjudican al primero, ¿no? Porque por ejemplo, yo como te digo eso del borrego, yo creí que era en el primero. Todos, pero no, era parte del segundo, ¿no? ¿Qué más tienes, güey? ¿Qué otro caso de los casos icónicos de Art Bell tienes, cabrón? No sé si te acuerdas tú de la llamada de un trabajador del área 51. Si más no recuerdo, se llama de Frenetic Call, o bueno, la llamada frenética. Sí. Bueno, es más popularmente conocido como la llamada frenética. ¿Traes ese pedo, güey? Sí, mira, yo aquí tengo la llamada. De todos modos, únanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? Ahí les vamos a subir el video completo. El video original. El audio original. Para que lo escuchen. Yo ahorita aquí les voy a leer más o menos la transcripción. Es que está fenomenal, güey. De eso, ¿no? Ajá, arráncate. Fíjate, esta llamada ocurrió en 1997. Y la conversación es más o menos la siguiente, ¿no? Como les comento, lo voy a poner ahí en el grupo para que se vayan a dar una vuelta y lo oigan original. Obviamente está en inglés, ¿no? Obviamente está en inglés. Esta es la traducción más o menos, ¿no? Empieza con la llamada. Hola, Art. No tengo mucho tiempo. Art contesta. Bueno, mira, vamos a empezar por averiguar si ese es el tono adecuado para usar esta línea o no. Porque es una llamada frenética, se escucha alterada esta persona. Ok. Todo el tiempo, este tipo se escucha sumamente alterado. Por eso las reacciones de Art Bell, ¿no? Ajá, le contesta que está hablando del área 51. Art, sí, está bien. ¿Dónde está usted ahora? ¿Hay un empleado con usted o está usted solo? Dice, soy un ex empleado y me permitieron ir a una revisión médica hace alrededor de una semana y en ese momento es cuando está sollozando. He estado huyendo por todo el país, no sé por dónde empezar. Ellos van a triangularán muy pronto esta posición. Santa madre. Art contesta, así no podrá seguir por mucho más en el teléfono. Denos algo rápido. Nada, pendejo Art Bell, güey. Era genial, güey. Okay. El individuo contesta, lo que nosotros pensamos que son extraterrestres son seres extradimensionales. Wow. Antes de que cualquier programa espacial precursor tomara contacto con el hecho, no lo son.
no son lo que dicen ser, se han infiltrado en muchos aspectos del establishment militar, particularmente en el Área 51. Wow. Los desastres que están próximos, lo que los militares, lo siento, el gobierno sabe acerca de ellos y sigue sollozando. Hay una gran cantidad de zonas seguras en el mundo a las que podrían comenzar a trasladar a la población ahora, Art. Dice, Art le contesta, pero no lo están haciendo, no están haciendo nada. Este individuo contesta, no están haciendo, ellos no están haciendo nada. Ellos quieren que los principales centros de población sean aniquilados, a fin de que los pocos que queden sean más fácilmente controlables. Ok. En ese momento hay una interrupción, la transmisión se pierde y suena una sintonía. La sintonía del canal. Así es. Se supone que nunca más se volvió a escuchar en el programa Coast to Coast a cualquier otro medio de comunicación o en cualquier otro medio de comunicación sobre el misterioso trabajador del Área 51. Se supone que es algo completamente misterioso hasta la fecha, ¿no? Misterioso hasta la fecha, pero hay algo más. Espérame, antes de que sigas, déjame hacer un pequeño paréntesis en este pedo, güey. El güey de la llamada dice que los extraterrestres realmente no son del espacio, sino que son seres interdimensionales, güey. Una de las teorías que se manejaba en el hoyo de Mel es que posiblemente el hoyo era una entrada de diferentes dimensiones y esta teoría se engrandeció por las monedas, güey. Por eso desde un principio dije, chécate las monedas. Las monedas eran de Roosevelt, pero no correspondían a la historia de las monedas que habían acuñado en el país. Ajá. Al final del caso del hoyo de Mel, cuando Mel ya se va de Nevada, en el segundo hoyo, un habitante de la zona le dice, nosotros hemos estado aquí durante mucho tiempo y siempre hemos visto que salen cosas de ahí, al igual que los vecinos del primer hoyo. Lo que le da este anciano a Mel es un sobre con las mismas monedas que había encontrado en el otro pedo. Esto hace que el hoyo de Mel, muchos especularan que era una entrada interdimensional, pero es muy raro que digan interdimensional cuando ya habían teorías de la tierra hueca y todo ese pedo. Que teniendo esas teorías, metas pedos interdimensionales y no de una tierra hueca, se me hace muy curioso. Y que en esta llamada de Art Bell, del ex trabajador del Área 51, diga que los seres extraterrestres son seres interdimensionales, se me hace más impresionante, güey, y se me hace que de alguna manera tiene que estar ligado, no sé. Pero bueno, sigue. Cierro el paréntesis. Ajá, aquí se supone que es cuando se termina la transmisión. Ya después Arbel comenta que se fue la luz en la estación, algo que jamás había ocurrido. Algo que no pasa en las estaciones de radio. No, porque incluso tienen formas de mantener... Sus propios generadores los tienen, ajá. Entonces se va la luz. Okay. Cuando regresa la luz, vuelven a recibir llamadas y curiosamente reciben la llamada de un individuo que les dice que todo esto es una broma. Ok. Pero, por ejemplo, algo muy curioso en las estaciones de radio, en todo el mundo, aquí en México lo podemos ver con el Panda Show, con cualquier tipo de programas. Ajá. Es muy difícil que tu llamada entre. Exacto. Y es todavía más difícil que entre dos veces. Que entre dos veces. Mira, yo escucho mucho radio, güey. En el trabajo me la paso escuchando el radio. Y una de las quejas en cualquier estación, en cualquier tipo de programa es que nunca entra mi llamada, ¿no? O se emocionan porque al fin entra su llamada. Hay gente que se la pasa meses marcando para ver si su llamada entra y no entra, güey, ¿no? Yo he visto programas de radio muy populares en donde dicen, no mames, llevo 2 años marcando. Bueno, no diario, obviamente, ¿no? Pero llevo 2 años intentando entrar mi llamada y ya entró y se emocionan. Y que primero entre la llamada del ex, del trabajador del Área 51. De la trabajadora del Área 51, se vaya la luz. Misteriosamente, en las estaciones de radio no se va la luz. Porque algo muy curioso también de todo esto es que mientras este cabrón está narrando, dice que no tardan en triangular la llamada y la ubicación de este individuo. Exactamente, y que después... Y esta conversación tiene una duración aproximada de 2 minutos con 55 segundos. Ajá. Y entonces es más o menos, digamos, como de cultura general, que se tardan 3 minutos en rastrear una llamada. En triangular una llamada. Es lo que se piensa, ¿no? Porque a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Puede ser menos, pero se oscila tiene entre los 2 y 3 minutos. De que son 3 minutos. Ajá. Entonces todo esto que está narrando
tarda aproximadamente 2 minutos con 50 segundos. Exactamente. Que es cuando se corta la llamada, se cae todo el desmadre. Se va la Ya luz. después regresa la luz, porque incluso Arbel, enojado con su equipo, les dice que, oye, ¿qué pasó? Es que no puede ser posible todo esto. Ajá. Cuando regresa la transmisión, él está explicando lo que sucedió. ¿Por qué el corte? Ajá, porque el corte, que todo eso. Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos una llamada. Y la llamada que tenemos es de la persona que acaba de hablar, del trabajador del área 51. Rarísimo, güey. Ajá. Porque no entran 2 llamadas, güey. A todos los que los escuchas que están escuchando este podcast, obviamente, y nosotros, tú y yo que escuchamos radio, no entran 2 llamadas, güey. Está muy cabrón. Y menos para un programa como Coast to Coast. Que con 15 millones de escuchas a la semana, güey. Cuando quieres llamar para ganarte boletos, ¿cómo es la dinámica, güey? Sí. Llamas y si entras, si no, vuelves a... O sea, no, güey. Es imposible, güey. ¿No? Y muchas veces te quedas en línea de espera, ¿no? Aunque te contesten... Ya que te dejan, contestaron, no, pues ahorita pasas a estudio y ahí te dejan. Muchas veces no te conectan. Y muchas veces la operadora dice, ya no nos dio tiempo. O ya se acabaron las cortesías. Te cuelgan, güey. Está cabrón, Entonces, cuando vuelve a sonar el teléfono y contesta Art, la persona que está del otro lado le dice que todo esto es una broma. Es que ese sí ya no lo creo. Que todo esto es una broma, que era nada más, pues sí, ¿no? Parte de una broma que se estaba haciendo para todo esto. Y precisamente este individuo da como respuesta que ya habían hecho bromas anteriores. Precisamente en el mismo lugar, pero al tratar de buscar las demás supuestas bromas, no encontraron nada. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso es algo muy curioso, ¿no? Porque ¿qué podría ser? ¿Que la llamada fuera real o que no fuera real? Yo siento que la primera llamada fue real, pero sí lograron triangular a este güey, cortan la transmisión, la regresan y la segunda llamada ya es para desacreditar la primer llamada. Eso es lo que yo creo. Curiosamente, fue el 11 de septiembre del 97. De 1997. Ok. Entonces, pues ahí es algo. Hay mucho misterio en esa llamada, cabrón. Está muy, muy misteriosa, güey. ¿Tienes algo más, cabrón? Todo ese testimonio recuerda mucho, como te digo, el caso de Bob Lazar, que es muy parecido y ya que, pues ya ves que han tratado de desacreditarlo por muchas ocasiones. Pero incluso Bob Lazar, digamos que una forma en la que él logró salvar su vida fue exhibiéndose en televisión. Sí. Porque ya también era un cabrón que iban a desaparecer. Stan Romanek también se exhibió en televisión como un fraude a sí mismo, güey, ¿no? Mismo Jonathan Reed. Y todo ese pedo. Actualmente Billy Mayer tiene una onda que es como una secta. Ok. Como una secta que le rinden culto precisamente a los ovnis. A los pleiadianos. A los pleiadianos, desacreditándose a sí mismo. Es que está muy raro esta nueva teoría que surge de estas celebridades desacreditándose a sí mismas, güey. Está bien cabrón, güey. Y fíjate, como te comento, este fue en 1997, en septiembre. 11. Pero ya meses antes, en mayo de 1997 también, Arbel recibió la llamada de un hombre que se hacía llamar Víctor. Sí. Más o menos hablando dentro de esto mismo, ¿no? Yo siento que hasta cierto punto está como conectado. Ok. ¿No? Entonces, este cabrón es el que Víctor afirmó haber trabajado en el sector 4 del área 51. ¿El mismo de Bob Lazar? El mismo de Bob Lazar. Bob Lazar habló de esto en el 91. Sí. Aquí en el programa de Arbel, el 23 de mayo del 97, habla un cabrón llamado Víctor para decir... Él también trabajaba ahí, pero que él fue el responsable de la liberación al público de un video de 3 minutos. Sí. En el que es una entrevista con un alienígena. Sí, ese me acuerdo perfecto. No sabía que había salido eso en Arbel, güey. Ese me acuerdo perfecto, güey, porque a mí me dio muchísimo miedo, güey. Es de las cosas que más miedo me han dado cuando lo presentó Jaime Maussan, güey. ¿No? Es en el que está como que un salón oscuro y hay un pequeño ser ahí chiquitito y no más, está cabrón, güey. Llamó también ahí a Arbel, güey. Sí. Entonces, ya saben, únanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? En Facebook. Y vamos a subir a subir también el video. Ok. ¿No? Aquí YouTube luego no nos los permite.
Pero pues váyanse allá al ¿sabe? grupo. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, nosotros tenemos mucha dinámica dentro del grupo de Quién Perdió el Podcast. Al grupo de Facebook mandamos mucho del material porque van 2 veces que se sube el capítulo de Historias Espeluznantes. Para aquellos que nos escuchan, los que son nuevos, Historias Espeluznantes es una pequeña sección que tenemos en donde contamos historias cortas, pero pues que están chingonas, ¿no? En una Historias Espeluznantes hablamos sobre la teoría del alunizaje del Apolo 11. Ajá. Y al final de ese video yo pongo el audio perdido del Apolo 11 en donde sale el Neil Armstrong asombrado por lo que está viendo. Van 2 veces que no nos bajan el video, pero nos lo restringen, lo silencian, ¿no? Silencian el video al final, güey. ¿No? Todo el audio de Neil Armstrong sorprendido por lo que está viendo lo silencian siempre, güey. Está cabrón, ¿no? Entonces en YouTube no subimos muchas cosas porque nos hacen ese tipo de mamadas y en YouTube es más fácil que lo encuentren, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, por ejemplo, la llamada dura aproximadamente 2 horas. No seas cabrón, ¿sí? Ahí en el programa de Arbel. Y en él empieza a describir el programa de los EVEs, que son las entidades biológicas extraterrestres del S4. Y con esto verifica muchas de las cosas que en su momento llegó a decir Bob Lazar. No seas aquí sí me estás dando un patín en la cabeza. Yo no sabía que este pedo estaba en Art Bell, güey. Está cabrón, ajá. Entonces este sujeto Víctor sostiene que el material fue copiado de un video clasificado como alto secreto, originalmente filmado en el área 51. Entonces, por miedo a que se devele su identidad, nunca especifica si era empleado de la zona, pero vagamente indica que tenía razones para encontrarse ahí en el área 51. O sea, no era un empleado cualquier, por así decirlo. Ajá. Es más, en más de una ocasión, este cabrón señala que iba y venía al área 51, a pesar de trabajar afuera. Pues porque recordemos que Bob Lazar comenta que el S4, el sector 4 del área 51, está aproximadamente a 25 kilómetros de la base. Y que no los dejaban, que había mucha secrecía ahí, ¿no? Les daban sus días para salir y te vas y regresas a huevo. Este güey podía entrar y salir. Este güey y no en varias ocasiones, a pesar de trabajar en el sector 4, tenía acceso al área 51. Está cabrón, güey. No era cualquier pelao, man. En esta misma llamada, él indica que la copia fue sacada a escondidas. Obviamente, güey. Obviamente. Lo mismo pasó con Tomás Castelo. El que sacó los videos de la base dulce, sí, de la base dulce. Entonces Víctor, una vez más, elude dar detalles y nunca especifica dónde exactamente se realizó la copia. Insiste que la transferencia ocurrió cuando estaban haciendo la digitalización de los archivos que ellos tenían. Era pasar los archivos del formato análogo de video, la transferencia al formato digital. Y ahí se chingó. Y ahí es cuando este cabrón se chingó esto, porque ya estaba en un almacenaje de baja seguridad. Imagínate, güey, que guardes algo así o sea, ¿qué tienen? ¿Qué tienen que eso está en un almacenaje de baja seguridad? Entonces me imagino que el disco el cassette original fue destruido una vez que quedó la copia digital. Esa es la idea. Y en ese momento es cuando este cabrón dice que se roba. Que se roba la copia. El fragmento, El 26 de julio de 1996, regresándonos un poquito en el tiempo, después de varios intentos sin éxito por llegar a las compañías de televisión para que viesen y emitieran el video, Víctor contactó a Rocket Pictures, una compañía independiente de distribución de videos caseros establecida en Los Ángeles. El presidente de la compañía era Tom Coleman, aunque se mostró escéptico al principio, accedió a producir un documental basado en el video. Algo más o menos como lo que platicamos en el capítulo de la autopsia alienígena. De la autopsia alienígena, exacto. ¿No? Que, bueno. Todo era parte de... Sí, ok. Sí. Véanlo, está en Historias Espeluznantes también. Entonces ya cuando decide hacer el documental, después de una conversación telefónica, Coleman buscó opinión de expertos antes de ir a la realización del documental e invitó al ufólogo Sean David Morton a ver el video. El 13 de marzo de 1997,
Morton, en una entrevista realizada en el programa de Coast to Coast de Art Bell, mencionó el video y lo describió con gran detalle, aunque subrayó desde el principio que el público conocía ya la existencia del video. Ok, sí. Esto me está emocionando muy cabrón. El propio Víctor fue entrevistado por Art Bell justo 2 meses más tarde mediante una llamada telefónica y usando un dispositivo para alterar su verdadera voz. Ok. En esta llamada, Víctor contó más detalles sobre el contenido del video. Y estos datos confirman la veracidad del documento filmado por Víctor en ese momento. Okay. Entonces, cuando hacen esta llamada, hay un cabrón que se llama Whitney Strivers. Sí. Y este cabrón en 1986 fue abducido. Entonces, cuando Art Bell están en la plática, él dice, es que yo ya vi el video. Y el ser al que tienen ahí es exactamente igual a los seres que a mí me abdujeron. ¡Ay, güey! Entonces, en 1987, la historia de este cabrón pasa a hacerse una película que se llama Communion y es protagonizada por Christopher Walken. Ok. Entonces, ahí es donde ya empieza a tener un poquito más de validez este video. Porque no solamente es de un cabrón que está confirmando todo lo que dice Bob Lazar acerca del Área 51. Hablando sobre otro relato diferente a Bob Lazar. Relato diferente. Nunca menciona a Bob Lazar este otro güey, ¿no? No, nada más digamos que... El área y todo eso. El área y todo lo que Bob Lazar dice, como que ese güey lo confirma. Okay. O tiene mucha similitud. Pero me llama mucho la atención que, aunque trabajaban ahí, este güey nunca menciona a Bob Lazar, ¿no? Entonces, ya después sacan el video y este cabrón que es abducido dice, es que este ser es como los que a mí me abdujeron. ¡Está cabrón! ¿No? Por eso, en ese mismo tiempo, un analista militar, un analista de la inteligencia militar, llamado Robert Dean, vio el video. Sí. Y este cabrón también le dio veracidad porque él dijo que él llegó a trabajar dentro de sus funciones como inteligencia militar, llegó a trabajar con este tipo de seres también. No seas cabrón, o sea, aquí ya están involucradas más y más personas, güey. Es que digo que ese video está cabrón. Y se siguen sumando personas. Hay un investigador alemán llamado Michael Hasselmann que apunta que los hechos que publica Víctor sobre el alien que llegó al Área 51 después de haber sido derribado de su nave en 1989 encajan con un informe de la Fuerza Aérea Sudafricana que derribó un platillo en el desierto de Kalahari, también en 1989. No seas cabrón, güey. Hesseman cuenta que las fuentes le confirmaron que uno de los 2 pasajeros sobrevivientes de ese accidente fueron trasladados al Área 51. No mames, este está poniendo... Art Bell era la reata, güey. Y todo esto, ya ves que te digo que es más o menos un programa de 2 horas. Sí, güey. Pues entonces empiezan a aventarte todos estos datos por todos lados. Hay otros puntos de vista menos escépticos, como el hecho de que la primera década posterior a que el video fuese editado por primera vez, nadie había ido allá a tomar un video como montaje, y el hecho de que nadie de los que formaron parte del lanzamiento hayan buscado fama por ello. Exacto. No, porque el video ya había salido, como te digo, pero el que lo hace famoso es este cabrón. Caso diferente a lo que pasó con la autopsia alienígena, en donde se comprobó que Spiros Melaris, el que dio el dinero para hacerla, la hizo con la intención de ganar dinero porque la vendió, no la regaló, no la donó, no nada, la vendió a la Fox y de la Fox a todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Basado todo en algo que supuestamente era real, en algo que él había visto. ¿Tú crees que es que lo que dice Spiros Melaris para crear la falsa autopsia alienígena, véanlo, hicimos un capítulo de eso. Lo que dice Spiros Melaris es que la falsa autopsia alienígena que todos conocemos está inspirada en una autopsia real que él vio y que tiene el video, pero está muy dañado, por eso decidió hacer una recreación. ¿Tú crees que lo que si llegase a ser verdad lo que dice Spiros Melaris sea el video que después presentó el de la entrevista esta? ¿O que esté relacionado de alguna manera? Porque eran 2. Tenemos por lo menos 3 personas que le dan credibilidad a este desmadre. Y entre ellos tenemos a un militar de la agencia de inteligencia. Está cabrón. Y tenemos a un ufólogo
Sí. Que sí, muchas veces no se les da la Mucha credibilidad. credibilidad hasta que llega el gran Tom DeLonge. Ajá, Güey. pero este cabrón dice, güey, pues es que todo esto tiene relación con una nave que derribaron en Sudáfrica Ay, güey. y que curiosamente de los Le tripulantes cayó. Ajá. lo llevaron al área 51. Está cabrón, güey. Entonces, pues si me preguntas a mí, yo creo que esta historia también es real. Sí. Es que hay muchas cuestiones, güey, porque por ejemplo lo de la llamada, ¿no? Tengo que más o menos se vinculan los dos. Hay que vincularlo. Ajá. Lo de la llamada, a este cabrón ya lo habían amenazado, ¿no? Él dijo que iba a ir a una revisión médica y es el momento en el que aprovechó para escaparse, pero él ya sabía que ya lo estaban cazando, ya lo estaban buscando. Sabía que era difícil escapar de esa madre. Empieza a llamar, o a menos que haya, es que solo que haya sido una producción muy, muy cabrona. Muy cabrona, pero está raro, güey. Es que, no, ¿cómo le encuentras? Es que podría ser una producción muy cabrona, ¿no? Vamos a descartar el hecho de que se hayan juntado con Art Bell para hacer esta charada, porque Art Bell era, Ajá. ¿cómo te digo? Tenía tanta credibilidad que si se hubiera prestado a esto, la hubiera perdido, güey. Y estamos hablando de un cabrón con una credibilidad de 15 millones de oyentes semanales, güey. Pues El sí. programa más importante de estos temas durante mucho tiempo. Entonces no creo que se haya prestado como tal. Yo siento que hay mucho de verdad en eso, metiéndonos a esta ficción, y que, como lo vimos en otros capítulos, muchas de las evidencias sólidas, hay un programa gubernamental que está diseñado para dejarlas, pero inundar con más falsas, Sí. para generar la duda, ¿no? Para no generar la duda de que el gobierno te esconde cosas, sino generar la duda de que esto es falso porque estos otros 20 videos chafísimas son falsos, ¿no? Está cabrón. Sí. Ahora, vamos a terminar con esto, ¿qué te parece? Ok. Uno de los casos más importantes que llegaron a aparecer en Coast to Coast, Ajá. con Art Bell, que incluso el propio Art Bell trató de darle seguimiento, Sí. es la historia de John Titor. El gran John Titor, La güey. historia de John O Titor. John Titor. John Titor. Yo digo que es John Titor. John Titor para la banda, ¿no? Ay, güey, es que este pedo de John Titor me llamó mucho la atención, porque hay que recordar que John Titor no inició en el programa de Art Bell. No. Él inició toda la historia de John Titor, inicia en los primeros foros de internet que se empezó a hablar de esos pedos. Pero bueno, Sí. arráncate, güey. En 1998 comenzaron a circular precisamente en los foros de internet Ajá. los mensajes enviados por un misterioso usuario llamado Time Traveler-0, Ok. también conocido como John Titor, que afirmaba haber viajado en el tiempo desde el año 2036 para compartir algunas predicciones. Ok, con ese fin. En ese momento, ya más adelante nos enteraríamos cuál era su verdadera misión. Antes de cerrar sus intervenciones en los foros, en abril del 2001 describió varios acontecimientos futuros e incluso predijo el fin del mundo. Luego desapareció repentinamente y jamás se volvió a saber nada de él. Ok. Ya después de esto es cuando empieza, igual en el mismo 98, hace una aparición con Art Bell. El programa, ya lo conocemos, ¿no? Que habla de todo esto. Durante uno de los segmentos denominados Líneas del Tiempo Abiertas, en el que cualquiera podría marcar sus propias historias, Bell leyó una carta de un hombre que decía venir del futuro. Ok. La carta decía: estoy harta de... Estoy harto de todo, de tanto rodar. Vamos, No. lo voy a dejar, güey, porque no voy a estar editando tanto, cabrón. Tanta mamada. Es que estaba bien puesto. No. La carta Saludos decía, a Aragán. La carta decía: soy un... Es que ya no puedo seguir. Ya, dale. A serio, chico. Ya no voy a decir eso. No vamos a probar rutinas de stand-up aquí. Soy un viajero del tiempo. He estado en esta línea del mundo desde abril de este año y planeo irme pronto. Normalmente los viajeros del tiempo no afectan a propósito las líneas del mundo que visitan. Sin embargo, esta misión es inusualmente larga y me he encariñado con algunas personas que he conocido aquí, escribió John Titor. Luego de otros mensajes de presentación, Titor se ausentó hasta el año 2000. Esto fue en el 98, se ausentó 2 años. 2 años. Cuando alguien
con un historial similar, comenzó a publicar bajo el nombre de usuario Time Traveler-0, lo que mencionamos hace rato, en el foro del Instituto de Viajes en el Tiempo, con una historia similar a los faxes que recibió Art Bell en 1998. Ok, en 98 le llama a Art Bell y le platica un poco su historia. Y le manda un fax y ahí desaparece. Uh-huh. 2 años después, en foros de internet, en donde nació también él, un güey con una historia similar empieza a postear nueva información. Así es. Ok. Entonces, todos. Ya después, con el nombre, todo esto pasa en el 2000 con el nombre de Time Traveler-0. Ajá. Retomando de lo que pasó en el 98. Sí. El 27 de enero del 2001, el nombre de John Titor regresa cuando alguien publicó en un foro de BBS, también de Art Bell, y compartió algunos datos de su vida como viajero en el tiempo e invitando a las personas a que le hicieran preguntas. Ahí ya es cuando se pone interesante. Es un foro en internet de Art Bell, o sea, no directamente de Art Bell, pero es como fans de Art Bell hablando de diferentes temas, ¿no? Es como que Art Bell es el gancho para que te metas a ese foro, güey. Es como un foro de fans, por así decirlo, ¿no? En ese mismo foro, entre las cosas que compartió el plano de la máquina del tiempo. Ok. Que él tenía, que supuestamente estaba anclada a una Suburban. Ok. ¿No crees que en las películas esas feas de Infinity War y todo ese pedo, cuando Ant-Man viaja en el tiempo en una Suburban, sea un guiño a John Titor? Pues no era una Suburban, era una van, ¿no? Ah, bueno, sí, pero ¿crees que haya sido un guiño? Pues podría ser. Pero bueno, sigue. Bueno. El 27 de enero del 2001, Titor escribió: saludos, soy un viajero del tiempo del año 2036. Estoy de camino a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. Lo mismo que venía en el fax. Mi máquina del tiempo es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. Okay. ¿Lo habrá comprado en Costco? ¿Quién sabe? en el Walmart. Ajá. En ese mensaje también dio varios detalles misteriosos, muy poco comprensibles acerca de la composición de su máquina. Se trataba, según Titor, de una compleja unidad alimentada por 2 singularidades de giro superior y doblemente positivas que producen un sinusoide triple estándar y desplazada. Estaré encantado de publicar fotos de la unidad. Mira, yo entendí todo lo que dijiste, güey, así que no lo necesitas explicar. ¿Sabes cómo a mí me parece también? Por ejemplo, el libro de Caballo de Troya, de JJ Benítez. Sí. Al principio del libro, cuando supuestamente JJ Benítez obtiene todos los documentos, te da una explicación muy detallada de cómo funciona la nave. Son capítulos pesadísimos. Porque son manuales de mecánica prácticamente. Entonces yo creo, pues no sé, a mí siempre me ha parecido que son como exageraciones para que no sepa si está diciendo la verdad o no. Porque lo mismo pasa con ¿cómo se llama? Frank Herbert en Dune. En Dune también. ¿No? Frank Herbert en Dune tiene varios capítulos en donde te explica cómo funciona la melange. Y sí, son pesadones, ¿no? Esa es que ciencia ficción dura, ¿no? Es durísima, cabrón. Entonces, bueno, pues ahí está. Te digo que él publica en este foro las fotografías de la nave. Que tiempo después... Del motor. Que tiempo después alguien se encargó de patentar ese motor. Y me parece que intentó recrearlo, güey, pero se dio. Bueno, dejó de recrear. Es que ese pedo de John Titor, sí, un güey, es que nunca falta un cabrón que en su casa tiene cosas, ¿no? Lo hemos visto en cientos de videos en Facebook, de un güey que recrea el escudo del Capitán América. El güey que vuela como Iron Man con unas madres que hacen su garage, güey, ¿no? Entonces, en el gabacho es muy común ese pedo. Y yo sí supe que un güey intentó recrear el supuesto motor con las indicaciones que dio John Titor, y que se dio porque la energía que calculó que iba a generar podía incluso matarlo. O sea, tal vez sí se podía hacer, o sea que era plausible en la teoría que las cosas que dijo Titor podían llevar a ser a cabo, pero que no podía asegurar que el resultado diera como tal un viaje en el tiempo, pero que sí iba a pasar algo, sí iba a haber una reacción muy grande, que por eso este güey decidió ceder. Y el güey que lo intentó, sí era un güey así del MIT y todo el pedo.
más que así chavo, ya sabes que les gusta echar desmadre, entonces, Sí, pero sí, sí. está cabrón, güey, porque también pone fotos me parece que se pone fotos del plano y pone fotos del motor, Sí, 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 ¿no? porque después se supone que traslada Ajá, toda esta unidad de la Suburban ajá, a un Corvette, sí, y ahí es donde ¿no? saca la foto, güey. Sí, ahí es cuando está la foto del Corvette. Ajá, Entonces las intervenciones de Titor en el foro continuaron por varios meses sí. y en ese tiempo habló de problemas inminentes en todo el mundo a partir del 2004. Ok, y ahí es cuando llegan sus vaticinios, por así decirlo, Pero ¿no? por ejemplo, una de las cosas que él pronostica es la cancelación de los Juegos Olímpicos. Pero, Algo que probablemente no pasó en el tiempo que él decía, pero que sí pasó pero ahorita. que sí pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio. Que no se cancelaron como tal, pero se cancelaron, güey. Se cancelaron, que ya unos después pinches se juegos hicieron, inexistentes, ¿no? que ya Ajá. después ¿cuándo se hicieron? En el año pasado, ¿no? En el 21. Ajá, Y a pesar de eso, siguen siendo Como considerados los del 20. los del 20, ¿no? Pero ¿no? horribles, sin público, sin nada, irrelevantes, ¿no? También habló de la división en Estados Unidos, que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos Ajá. a partir del 2015. Lo cual, pues, más o menos empezamos a... Mira, cuando yo estaba viendo este pedo, yo lo vi muy poco porque nos dividimos los Ajá. temas. Quedó clarísimo Sí, en sí, este sí. capítulo que nos dividimos los temas. Sí, sí. Pero yo le eché un ojazo a mi John Titor, güey. Y él habla mucho de una guerra civil, ¿no? Ajá. Y yo me he metido últimamente en muchos videos sobre la gentrificación que está pasando en el DF. Porque yo estoy muy, muy en contra de este tipo de gentrificación. Ya, es otro debate, ¿no? Pero hay muchos blogs en Estados Unidos y en México que hablan del por qué muchos estadounidenses están como, entre comillas y estúpidamente dicho, nómadas digitales en México, güey. Y la razón es, obviamente, los salarios, y no es lo mismo ganar en dólares y gastar en pesos y todo el pedo. Pero muchos gabachos, muchos blogs gabachos hablan de que se están yendo porque en México, en Estados Unidos no tardan en explotar una guerra civil alimentada por todo este pedo creado por QAnon, Y actualmente el Tea Party. el Tea Party y Donald Trump. Entonces, en el momento en el que Donald Trump ascienda una vez al poder, que seguramente va a pasar, ¿no? Porque el viejito que está ahorita de presidente allá, aquí, Ajá, John Biden tampoco está haciendo las cosas tan chidas. Si llega Donald Trump otra vez a la presidencia, se va a generar un pedo muy cabrón. Entonces, que sí, muchos gabachos están viendo para dónde se van y están descubriendo que pues tal vez México no está tan gacho. Y mucha de la teoría que dicen muchos blogs gabachos y muchos mexicanos es que en Estados Unidos dicen en Estados Unidos va a estallar una posible guerra civil, un conflicto ahí entre gobiernos, entre ellos solos, cabrón, ¿no? Que es la siguiente conflicto que viene para Estados Unidos, no es contra otro país, sino contra ellos mismos, güey. Por eso no están tan tan abocados a la guerra de Ucrania contra Rusia, que son los malos, pues casi no están metiendo porque ellos tienen sus pedos aparte. Y que John Titor diga que precisamente Estados Unidos va a valer madre por una guerra civil, llama muchísimamente la atención. Entonces él habla de cómo era su vida en el 2036. Sí. Él lo que menciona es que era un niño en Florida y que él entró a servicio militar durante la Segunda Guerra Civil estadounidense Fíjate, como cabrón. miembro de los Fighting Diamondback en el 2013. Y todo esto ocasionó que la vida se convirtiera en rural y regresaran a la agricultura en el 2036. No, Imagínate cómo habrá terminado todo el desmadre, pinche ¿no? desmadrito de su realidad. Ajá. Entonces también habló del desastre nuclear que provocó millones de muertes en el planeta Tierra. ¿En serio? Son varias de las De las cosas predicciones que hizo este cabrón. Bueno, que tenemos en cuenta Fukushima y todos esos temas que son desastres nucleares y que pues sí, güey, ya. Y, o sea, entonces él lo que dice es que parte del contexto de la misión era obtener la IBM 5100 para depurar los ordenadores en el 2036 debido a unos problemas en las unidades Unix que iban a ocurrir en el 2038. Okay. Y eso está más o menos comprobado porque hay personas que han trabajado en IBM, trabajadores de IBM que dicen, sí, efectivamente es que la 5100 sí tenía una especie como de código oculto precisamente para que otras compañías no pudieran copiarlo. Ajá.
Entonces lo que dicen, ¿cómo es posible que John Titor conociera esto? Si era un secreto de fabricación, por así decirlo. Es. Además, programación. también se tiene previsto que para el 2036 precisamente es cuando acaba el conteo de tiempo de Internet. Ajá. Algo parecido al J2K que iba a suceder en el año 2000. El 2000, ¿no? Ajá. Entonces el conteo de Internet se supone que es diferente al conteo temporal regular, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y que este va a finalizar en el 2036. Entonces se supone que ya existen soluciones para ese para ese pedo, pero llegue. supongamos que dentro de la realidad de John Titor, de todo ese pedo, eso sí afectó, ¿no? Porque es un viajero del tiempo, no es la misma realidad que nosotros. Y es lo que dice, que muchas veces no modificas tú el viaje temporal, no modificas el mundo haciendo un viaje temporal. No lo modificas completamente, pero llegan a haber determinados factores que varían, que van cambiando dentro, ¿no?, de la línea temporal. Ajá. Entonces, entre esto, él llegó a mencionar también el brote de una enfermedad el brote de la enfermedad de las vacas locas. Eso es algo de lo que este güey predijo que resultó ser cierto. Sí, pasó la H1N1, algo así. No. Esa es la gripe aviar. La de las vacas locas es otro pedo, pero sí también fue. Ajá. Fue el que este cabrón lo pronosticó. De hecho, y resultó real. Este pedo de las vacas locas se lo adjudican en Zombieland. Ajá. Así como. También este cabrón dijo que Estados Unidos iría a Irak en busca de armas de destrucción masiva. Y no encontró, pero aún así desmadró. Así es. Todo esto les llenó de libertad el trasero. Todo esto lo dijo meses antes. Ajá. De que todo esto ocurriera. Incluso años. También aseguró que China enviaría a un astronauta a la órbita de la Tierra, cosa que ocurrió en el 2003. Y hoy por hoy hay sondas en la Luna, en el lado oscuro de la Luna de China. Sí. Entonces te digo que hay muchísimas cosas que él predijo que sí ocurrieron, otras tantas que no ocurrieron. Y muchas otras que ocurrieron, pero no en el tiempo en el que él dijo que iban a ocurrir, ¿no? ¿No? Okay. Entre las cosas, él dijo que en el 2015 iba a haber una tercera guerra mundial en el que iba a estar involucrados Estados Unidos y Rusia, que iba a ocasionar la muerte de 3 millones de personas por un ataque nuclear, cosa que afortunadamente no pasó. O no ha pasado, porque el desmadre sigue. Cuando subió algunas fotografías y esquemas de la máquina del tiempo, el primer filtro muchos científicos le creyeron, porque como mencionamos estaba muy detallado y era muy muy técnico, ¿no? Entonces hay una fotografía en la que él muestra una fotografía de un Chevy, de un Corvette del 67, en la que señala que su máquina del tiempo está alojada en el baúl descapotable, en el baúl del Corvette descapotable, y luego que todo esto fue adaptado a un camión con la idea de encontrar un vehículo que no llamara mucho la atención para la época. Okay, ajá. Entonces, ya después también dijo que en el año 2000 hizo una parada en Tampa y en Rochester para recoger algunas fotografías de la familia y tomarse un descanso. Porque recordemos que este güey es de Tampa, Florida. Sí. Entonces toma unas cosas y se las utiliza para llevárselas de recuerdo. ¿No es el güey que se encontró consigo mismo? No, ¿verdad? No, ese es otro. No voy a spoiler. Entonces, dentro de las pruebas que empieza a poner John Titor de su viaje en el tiempo, es la famosa fotografía de la inauguración de un puente en la que este cabrón aparece con una playera, con un símbolo y estampado lentes, y con lentes. Es el único que desentona en esa foto que se ha comprobado no está editada de alguna manera. Entonces, él dentro de todas estas comunicaciones, él dice, vayan a tal lugar, un museo en Canadá me parece. Ahí hay una fotografía que está fechada en 1930 y algo. Esta fotografía. Y ese soy yo. Entonces, ese es lo que se conoce como la apariencia de John Titor. Entonces, oficialmente, John Titor es el que hizo famoso esa fotografía que se hizo muy famosa, güey. Él mismo fue el que dijo, ¿quieren ¿quieren saber cómo soy? Soy ese. Soy ese cabrón. Y ni siquiera les voy a decir quién soy. Ustedes se van a dar cuenta dentro de esa fotografía. Ves la foto y el güey, a pesar de que estén en la multitud, desentona porque son muy sutiles los cambios de ropa. Porque incluso esta camisa que nos tenemos nosotros, este modelo, es muy sutil, pero no existía en ese tiempo, güey. Ajá, se supone que no existía. Ajá, no existía, güey. No, porque usaban las de botones siempre, güey. Sí, porque yo he visto también que hay mucha gente tratando de explicar todo esto. Ajá.
¿no? Que te dan explicaciones de por qué eso concuerda en las fechas y todo eso, pero me parece también poco probable, ¿no? Sí, quedemos, ¿no? Dentro del contexto de Coast to Coast, porque es el programa, ¿no? Así es, porque sí, porque dicen, es que no es poco probable. Ajá. Pero entonces no es imposible. Ya el poco probable te abre una pequeña puerta, ¿no? Ajá, ok. Entonces la historia de John Titor termina por desgastarse porque dio respuestas incoherentes que no concordaban y cada vez eran más cuestionados por los participantes del foro. Es que yo según recuerdo, güey, que también el John Titor los mandaba a la chingada, güey, porque cuando él sube la foto esta icónica en donde se ve una parte del motor de la máquina, y se está como borrosa y todo el pedo, le cuestionan a John Titor, pero ¿por qué la foto es de tan mala calidad? ¿Por qué la foto está así? Y ese güey los manda a la verga diciéndole, yo no soy fotógrafo. Y los manda a chingar a su madre. O sea, también el güey empezó a contestar así más. Ajá. Y ya sabes que la banda, güey, se prende rápido y le empiezan a tirar tirria, güey. Finalmente, en abril del 2001 es cuando ya deja de publicar y hasta el día de hoy nunca se ha sabido realmente quién es John Titor y pues ya no existe ninguna información acerca de él. Respecto de John Titor, güey. Está cabrón, güey. Ya para terminar, en 2003 se publica un libro llamado John Titor, Historia de un viajero del tiempo, a cargo de la Fundación John Titor. Es decir, sean ciertas o no, sus revelaciones tuvieron su momento de gracia e incluso lograron institucionalizarse. Está cabrón, ¿no? está muy loco, güey. Sí. Ok, güey. Yo sabía que este pedo de John Titor ya era popular en internet y se relaciona con Art Bell porque se populariza en internet. Después entra en un foro en internet de Art Bell en donde tiene que usar un nickname con un nombre y es cuando deja de usar Time Traveler-0 para usar John Titor. Después le mandan el fax a Art Bell y Art Bell es cuando cuenta la historia, es cuando explota. O sea, porque antes John Titor era muy popular dentro de los foros de internet, nada más, del naciente internet de aquellos años. Cuando la historia llega con Art Bell la comenta y es cuando es el madrazo y explota, güey. Desaparece 2 años y vuelve a aparecer. Ahora sí el John Titor y a explicar todo lo demás, ¿no? O sea que una vez más Art Bell tuvo que ver con esta increíble historia de John Titor, cabrón. Así es. Está muy chingón, güey. Hay muchísimos casos más, pero nos alargaríamos todavía mucho, porque todavía hay que hablar del material extraterrestre que recibió. Ajá. Que incluso esta Linda Moulton llegó a hablar de todo eso. Linda Moulton es una de las expertas en ufología más cabronas del mundo. Ajá. Inclusive hay gente que podría decir, al menos en México, que es todavía más importante que Jaime Maussan. Okay, digamos que ella a nivel mundial. Hay que hacer un capitulillo de ella. No, todavía tenemos ese, hay muchísimos. Aquí se quedaron aquí en esto, se quedaron muchísimas cosas. Okay. Porque incluso dentro de este metal alienígena que él recibió, se llega a hablar de que Nikola Tesla ya hablaba de los campos gravitacionales que tenía este metal. Ok. Hay muchísimas historias más que yo creo que vamos a dejar para después, ¿no? Porque por ejemplo también está lo del caso del cometa Halley, en el cual él habla de la gente esta, ¿cómo se llamaba la religión esta que creía que... la secta, la puerta del cielo. La puerta del cielo, del Heaven Gates. Ajá. Ellos decían que detrás del cometa Halley venía un ovni. Que fue criticadísimo por eso, güey. Él fue criticadísimo por eso. Ese yo creo que fue uno de los madrazos más fuertes que recibió Ardell. Porque él dijo, pues es que sí viene algo detrás del... Y como que les abrió las puertas para que estos güeyes siguieran creyendo en este pedo y Heaven's Gate terminó de una manera horrible. Eso lo retomamos en otro capítulo. Unos astrónomos de la Universidad de Hawái fueron los que dijeron que la foto que Ardell estaba mencionando tenía alteraciones. Ay, güey. Pero fue ya después de que estos cabrones se desvivieron, habían colgado los tenis. Es que sí fue un madrazo de Ardell, ajá. Ok. Y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. No sé qué te pareció. Posiblemente habrá Coast to Coast 2. Debe de haber Coast to Coast 2, porque hay muchísimos casos. Okay. Y ahorita que estamos hablando de Ardell, ajá, y a mí me gustaría también hablar más adelante en un episodio de Joe Rogan. Porque
Joe Rogan güey. también llegó a tener Sí, pero... a Stan Romanek, a Bob Lazar, a pero Marvel. ¿sabes cuál es el pedo de Joe Rogan? Ajá, Es que no podemos hacer los mejores capítulos de Joe Rogan ajá. porque ya los hemos estado haciendo, güey. Bueno, No hace pues mucho sí. hablamos de ¿cómo se llama? De Bob Lazar. De Bob Lazar. En Visitantes de Venus hablamos de estos otros De güeyes. George Adamski. Ajá, y todo ese Bueno, pedo. sí, sí. Entonces yo creo que simplemente hay que recomendarle a la banda de que vean a Joe Rogan. Es un podcast bastante interesante que no siempre habla de estos temas, pero habla de muchos temas interesantes. Y recomendarles que se suscriban, nos sigan en todas nuestras redes. Ya estamos en Spotify. Para gente de Spotify, me acabo de rascar la nariz. Para todos los de Spotify vamos a estarles subiendo también contenido exclusivo, nada más para Spotify. Y también nada más para YouTube. Y nada más para YouTube. Ahí suscríbanse como Testigos Perdidos. Tiene un costo de 9 pesitos, el cual nos ayuda muchísimo. Y tienen acceso a videos exclusivos. Ya han estado subiendo algunos de los media del podcast perdido. Ajá. Y esta semana se van a subir un par que tienen que ver con todos los temas que nos gustan. Con los temas favoritos. Sin más por el momento, nosotros fuimos el podcast perdido. Nos vemos. Adiós.